Vamos al siguiente caso. Entonces vamos a graficar estos datos de ventas con respecto a estos días y nos piden también proyectar para los días 25, 26, 27, 28 y 29. Lo mismo, paso número 1, graficar. Siempre hay que graficar los datos para ver cómo se están comportando nuestra información. Entonces voy a seleccionar, insertar el mismo gráfico de dispersión y vamos a seleccionar, pueden seleccionar líneas rectas o con marcadores, como ustedes prefieran, con línea suavizada para que lo logren ver y vean qué está pasando con estos datos. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué tipo de datos son? De acuerdo a los tipos de gráficos que vimos en la clase pasada. ¿No? ¿No se acuerda ninguno? ¿No están ahí? ¿Están tomando desayuno todavía? No me acuerdo, profe. ¿No? Ya, estos gráficos eran de estacionalidad. ¿Ya? Por eso, vean la materia después, vean que hay diferentes formas de gráficos, y estos eran de estacionalidad. ¿Qué significa esto? Que seguían un cierto patrón, ¿ya? Que dijimos que la semana pasada, por ejemplo, la venta de paraguas, era el caso típico, que en los meses de invierno se pueden elevar y después en los otros meses de primavera, verano, van a bajar. Entonces va a ser totalmente un ciclo. Eso podría ser. ¿Okay? Voy a dejar el otro gráfico mejor, con puntos porque, perdón, voy a dejar el otro gráfico de puntos para que logren verlo mucho mejor. Entonces, acá tengo estas líneas o esta forma que va en onda, que sería un gráfico de estacionalidad, ¿ya? Una proyección de estacionalidad. Entonces, si yo hago una línea de tendencia lineal, veámoslo cómo queda. Entonces se dan cuenta que me queda totalmente una línea recta. Y veamos qué significa con esto si yo represento el valor R cuadrado. Miren el R cuadrado que tengo. Malísimo, malo. Entonces, no podría proyectar bajo una línea de tendencia lineal, ¿ya? Porque no estarían acertados mis datos, ¿ya? Una exponencial tampoco, logarítmica tampoco, polinómica tampoco, y ninguna, ¿ya? Entonces, cuando tengo este tipo de datos que son totalmente en ondas, ¿ya? Muy estacional, debo ocupar otro método. Y este método se llama el método de estacionalidad, el índice de estacionalidad. ¿Cómo funciona esto? Primero, voy a hacerlo de nuevo acá, debo seleccionar todos mis datos y generar un promedio, ¿ya? Entonces, acá arriba, yo la tengo puesta ahí, escribo el promedio de todos mis datos, de todas mis ventas en este caso. Otro paréntesis, enter. Es la primera, el paso número 1 que tienen que hacer ustedes para poder calcular este índice de estacionalidad. Entonces, primero, promedio. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profesor. ¿Sí? Vale. Luego vamos a aplicar una división, en el índice, una división entre la venta dividido el promedio. Y el promedio lo voy a dejar fijo. Esta celda, C1 lo voy a dejar fijo porque lo voy a correr después todo hacia abajo. Entonces yo saqué acá un índice, un valor índice. Entonces si yo lo arrastro, tengo todos los índices que va a estar relacionado a mis ventas dividido el promedio. ¿Ya? Es el paso número 2 que deben hacer. Todas mis ventas dividido el promedio. Y luego, finalmente, el paso número 3, vamos a calcular el índice de estacionalidad. ¿Qué significa este índice de estacionalidad? Vean acá estos puntos. Tengo 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Veamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, se dan cuenta que cada 5
cada 5 días o cada 5 periodos tengo un valor alto. ¿Ok? Entonces se está repitiendo. Entonces debemos calcular un promedio cada 5 días. ¿Ya? Calcular un promedio cada 5 días. ¿Cómo hacemos eso? Medio paréntesis. Voy a seleccionar el día 1, punto y coma, 1, 2, 3, 4, 5. El día 6, punto y coma, 1, 2, 3, 4, 5. El día 11, punto y coma, 1, 2, 3, 4, 5. Punto y coma, 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro paréntesis, no tengo más datos. Entonces, ya tengo un índice de estacionalidad. Y como son cada 5, voy a repetir. Este último lo vamos a sacar. Entonces, acá tengo los 5 periodos, como son 5 periodos de estacionalidad, que voy a repetir. ¿Ok? ¿Cómo compruebo esto? Que yo al sumar esto me tiene que dar un valor cercano a 5. ¿Ya? Cercano a 5. Sumo los datos y ahí me dio 5.09. Está bien. Ya, si yo me equivoqué en hacer esto, no me va a dar nunca el valor 5. ¿Por qué valor 5? Porque son 5 cada 5 días se está generando un pic. ¿Ok? Esta es la forma de poder completar esta tabla. ¿Ya? Es lo primero que deben hacer. Sin esto, no puedo proyectar el día 25 hacia adelante. ¿Ya? Hagan esto mientras tanto y me dicen. Entonces, paso número 1 era calcular el promedio de todos mis datos. Paso número 2, calcular, hacer una división entre mis ventas o fabricación o lo que sea, el dato dividido el promedio de todos los días. Y después calculamos el índice de estacionalidad. El índice de estacionalidad es el promedio cada ciertos intervalos de días o de tiempos. En este caso fue 5. ¿Por qué 5? Porque tenía, cada 5 días tenía un punto peak elevado. ¿Ya? Eso es lo que ven. Si fuera un periodo de 6, un periodo de 7, ok, cada 6 o cada 7 días van a calcular los promedios. En este caso nos digo que era 5. Y después deben comprobar que esta sumatoria de índice de estacionalidad me dé el valor del valor peak. En este caso, tiene que estar cercano a 5. Si estoy en 3 o estoy en 8, está mal. Ya, algo hicieron mal. Entonces, ¿se da cuenta? Ahí estoy 1, 2, 3, 4, 5. Veamos el siguiente. Cambió al de abajo. 1, 2, 3, 4, 5. El de abajo también. 1, 2, 3, 4, 5. Se va moviendo. ¿Ya? Se va moviendo el promedio. ¿El promedio de qué? De los índices. ¿Ya? Entonces, ¿hicieron eso hasta ahí? Profe, ¿el índice cómo se sacaba? Es la división entre las ventas dividido el promedio. Ahí está. Entre las ventas dividido el promedio. Y el promedio se deja fijo. Esa celda se deja fija. Si no la dejo fijo, se va a correr todo hacia abajo. Tiene que quedar fija. Se deja fija con el valor Fn, F4. Viendo eso, después ya pueden arrastrar. Es el primer dato que deben calcular, el índice. Y después calculamos el índice de estacionalidad. El índice de estacionalidad es el promedio cada cierto periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo lo deben ver acá en el gráfico. Cada cuántos días, en este caso, se pone el pic, el punto más alto. Se cuentan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, de nuevo 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Y así se van viendo cuál es el valor más alto de estos datos. Teniendo ese promedio, que es cada 5 días, 1, 2, 3, 4, 5.
Tienen que repetir hasta el día 5. Y se comprueba con la sumatoria. La sumatoria de los índices de estacionalidad tiene que dar, en este caso, un valor cercano a los 5. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Chicos, Jason, Reinaldo, Maylin, Diana, Estoy en proceso yo. proceso ya. Vale, Jason. Uy, panterito. Ustedes me dicen cualquier cosa. El índice de estacionalidad no lo entendí bien, profe, me perdí. Ese índice es el promedio cada cierto periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que es el promedio de los índices, en este caso, cada 5 días. ¿Por qué cada 5 días? Porque cada 5 días se genera un punto más alto. ¿Ya? Se cuentan acá los puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y así. Entonces, yo genero el promedio de los índices cada 5 días. ¿Cómo hago eso? Es igual promedio, abro paréntesis, y voy a escribir el primer dato del índice. Dato número 1. Después cuento 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, por eso está el de 9. Después 1, 2, 3, 4, 5. De 14. Y así hasta completar todos los datos. Ya teniendo... Después lo arrastra, profe. Después lo arrastro, ¿sí? Lo arrastro hasta el día 5. ¿Se acuerdan que ahí se va moviendo? Después el de al lado, y cuento 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo pincho de nuevo del tercer día, es el valor promedio de al lado, más 5 hacia abajo. Y como digo, después, para comprobar esto que ustedes no se equivocaron en pinchar, hagan la sumatoria de todo estos índices de estacionalidad. Le tiene que dar un valor cercano al periodo. En este caso, un valor era 5. Si me da, como digo, le dan valor 3 o le dan valor 8 o cualquiera, lejano a este número, se equivocaron en pinchar. Pincharon un dato equivocado. Entonces, compruébenlo. ¿Sí? Si llegaron hasta ahí, me avisan. Cristian, Reinaldo. ¿No? Yo estoy intentándolo, profe. Vale. Si quieren compartir pantalla, me dice no. Maylin, 5 como cuánto le da, profe. 5,09. Ya, sí. Vale. Entonces, estamos haciendo este método, ¿por qué? Porque se encuentran, los datos están muy estacionarios, o sea, muy cíclicos, ¿no? Van siguiendo un ciclo. Y que bajo el método de proyección lineal, logarítmica, polinómica, ningún dato me servía, ninguna de esas formas de proyectar me servía. Una, porque el R cuadrado estaba en torno a los 0,0 algo. ¿Ya? Estaba muy lejano, o sea que con esa forma de proyectar no sería la adecuada. ¿Ya? No sería la adecuada. ¿Ya? Por eso cuando tengamos un gráfico como esto, debo ocupar esta fórmula, debo hacerlo bajo este procedimiento. ¿Ya? Entonces, ya teniendo estos datos, ya puedo calcular el día 25 hacia abajo. ¿Cómo hago esto? En la multiplicación, ¿van siguiendo o no? No hacerlo si han llegado ahí. Ustedes me dicen.
Profe, Ujú. a ver qué hizo escucho. ahí. Ah, no, no, nada. Llegó hasta el 5,09, hasta ahí van, ¿no es Sí, cierto? llegado, Ya. ¿sí? Ahora voy a calcular realmente el día 25 y el 26 hacia abajo. ¿Cómo hago esto? Es igual y es una multiplicación entre el promedio multiplicado el índice de estacionalidad. ¿Ya? El índice de estacionalidad, enter. Entonces me está diciendo que para el día 25 debo fabricar, sí, fabricar 16, algo. ¿Ok? Voy a arrastrar hacia abajo. Perdón. Debo dejar fijo el promedio. ¿Ya? Fijo el promedio, si no se va a mover. Fijo el promedio, ahí sí. Y ahora sí puedo arrastrar, porque el índice de estacionalidad va a ir cambiando. ¿Se dan cuenta? Que acá ahora, el día siguiente, el día 26, estoy multiplicando el promedio, que lo dejé fijo, multiplicado el índice de estacionalidad del día 2. El día 27, el promedio por el índice estacional del día 3, y así se va moviendo. Veamos cómo queda esto, porque recuerden que el gráfico llega justo hasta el día 24. Veámoslo, si lo arrastramos. Voy a arrastrarlo. Me dice permanecer. Se da cuenta que ahí mantiene una cierta curva. Voy siguiendo el mismo patrón. ¿Ya? Lo hago de nuevo para que lo vean. Entonces se da cuenta que ahí estamos con el día hasta el día 24. ¿Sí? Entonces, yo con esta forma estoy siguiendo la misma curva de datos para poder proyectar. A diferencia si lo hubiese hecho con proyección lineal, que hubiese sido un dato totalmente equivocado. Bien. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Ujú. ¿hasta dónde tiene graficado hasta el número 24? En este caso, sí, 24. Si yo lo quiero arrastrar, lo puedo arrastrar y puedo comprobar que realmente está siguiendo la misma curva. ¿Sí? Se está repitiendo el patrón. Ah, ya. ¿Ya? Estoy comprobando que realmente estoy siguiendo una estacionalidad. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas con este ejercicio? Vayan guardando su archivo, porque después lo van a ocupar cuando tengan que hacer las tareas de la próxima semana, un trabajo con nota grupal, y después viene un trabajo individual, que es para la siguiente semana. Así que practíquenlo, hagan ejercicio, busquen información, como les dije anteriormente, cuándo ocupo un caso, cuándo ocupo otro. ¿Sí? Hasta aquí, ¿bien? ¿Nadie contesta nada? Todo bien, me imagino, entonces. Para pasar al último caso, este es el Profe, caso, diga, Espere. que como nadie dice nada, nadie habla. Entonces, yo tengo preguntas. ya, ok. Em, hizo el gráfico ¿Sí? y la I que sacó ahí, ¿Cuál? ¿Ahí? ¿Está? sí, Ah, no, que aquí le estaba mostrando que bajo en una proyección con cualquiera de estas, lineal, exponencial, logarítmica, el R cuadrado no me sirve de nada. Por eso no ocupé gráficos, ocupé índice de estacionalidad. ah, ya, ¿Ya? Solamente se lo estaba demostrando. Y como si de ustedes, ejemplo. un ejemplo, si ustedes lo hacen con alguno de estos métodos, ninguno estaría bien, porque más encima, miren su R cuadrado, Ah, todo va bajo. toda en 0,0 algo, todos. Ya, Entonces, si ocupan Profe, ustedes para proyectar con esto, estaría mal. Dígame. ya. ¿podría ponerse en la E4? La Porque no sé E4. cómo hizo la fórmula, es que no me da al promedio. El promedio es el promedio cada cierto periodo de tiempo. Entonces, yo le puse, es igual Mm, promedio, primero de 4, punto y coma, ah, de 9, punto y coma, no es arrastrar hacia abajo. ¿Ya? Son cada... ya, sí, ahí vi que me equivoqué. En vez de 4 había puesto de 5. Ah, ya.
¿Todos claro por qué lo hicimos cada 5 periodos de tiempo? No siempre va a ser igual. ¿Ya? ¿Eso era solo por el gráfico, profe? Solamente por el gráfico, por los Ah, ya. puntitos. Cuento, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cada 5 periodos se está repitiendo esto. Hay un pic, hay un punto elevado. Se está repitiendo el Ahora sí. patrón. ¿Ya? Si se repite... Profe, espérese. ¿Y cómo sacó las ventas en el 25 que me había quedado pegada ahí la venta en el en el 25. índice estacional? Es la multiplicación del promedio multiplicado el índice de estacionalidad del primer periodo, del día 1 en este caso. Después, el día siguiente, el día 26, va a ser el promedio, siempre el promedio, multiplicado el índice de estacionalidad número 2. Y así hacia abajo. Pero con los primeros días solamente. Con los primeros días solamente. Ya. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Dudas? Después comprueben esto, que su gráfica se va manteniendo con lo calculado. Si esto le sale un dato, una línea, no sé, hacia abajo, una línea recta, al continuar, está mal. Algo hicieron mal. Ya tiene que mantener una cierta curva. ¿Sí? Los demás, guarden por si acaso sus archivos. Vayan guardando lo que han hecho. Ya ustedes me comentan, para pasar al último caso, que es el caso COVID, que como lo... Estos son datos que saqué de la página, ¿ya? Desde el 2020, los primeros días que saqué estos datos. ¿Ya? Que estos son los casos de Valparaíso. Y por ejemplo, si yo también por acá voy a generar un gráfico, ¿se dan cuenta? Por eso, en estos temas de celular, de contagio, se dan cuenta que la línea se va elevando parte baja y se empieza a elevar automáticamente. Por eso decían que era se ocupaba una proyección exponencial, o sea, que los casos se están elevando en forma exponencial. Veamos si realmente era así. Vamos a crear una línea de tendencia. Veamos una curva exponencial. Se dan cuenta que va siguiendo nuestra tendencia, se va elevando. Por eso decían que los casos eran exponencial. Veamos qué significa el R cuadrado. Mostrémoslo. Entonces, miren, tengo un 94% de probabilidad que sean reales, bajo un escenario como este, con el que hemos vivido. Entonces ustedes ahí perfectamente con esa ecuación podrían calcularla. Veamos si hay otra que se asemeje o el índice de correlación es mayor. Este tengo 0,94. Veamos, no sé, una lineal 0,89. No es tanto. La logarítmica 0,7. Una polinómica, miren, acá tengo un 0,97% de probabilidad de acertar una polinómica, más que una exponencial, que aquí tenía un 0,94. Acá tengo una 0,97. Entonces, si yo ocupo esta ecuación para graficar los siguientes días, voy a estar más cercano a la realidad. O mi ¿Con índice cuál, profe? con la polinómica. Miren, con la polinómica. Estoy llegando a 0,97 y con una exponencial a 0,94. Entonces, más cercana, más real, sería la polinómica. Okay. Y ahí podríamos calcularlo, veamos. Veamos el día 23 de marzo de 2020, el año pasado. Es igual 0,5238 multiplicado el día 8 al cuadrado menos 1,0 algo, 1,0476 por X, por el mismo valor 8, más 1,42. 42,86. Enter.
27 casos. Y si esto yo lo tiramos, no sé, a varios meses hacia adelante, wow, veamos qué significa grafiquemos esto. Arrastremos para abajo. La curva, miren la curva cómo se empezó a elevar. Entonces acá, por eso decían, porque cuando partió todo esto, iba a seguir una curva totalmente exponencial, pues iba a empezar a elevar, ¿ya? Y si no se hace nada, obviamente esto se tiende a elevar fuertemente. Entonces, por eso el tema de todas las medidas que se hicieron para poder contrarrestar, que no se fueran los casos elevándose. Si esto no se hiciera nada, empezaría una curva como esta. Imagínense, esto estamos hablando de casos de Valparaíso solamente. Y por eso hubo tantas medidas que lograron mitigar esta curva. Así que ahí tengo otra forma de poder buscar ahí o proyectar datos. En este caso ocupamos una proyección exponencial. No ocupamos la potencial, polinómica. Una polinómica ocupamos acá. Una proyección polinómica, porque se acerca más a los datos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas con estas? ¿Lo pudieron hacer? Profe, llegándose a 27, cuando lo copió la fórmula para abajo, no hay nada fijo, ¿no es cierto? No hay nada fijo. Ni una cosa fija, porque tienen que moverse los días. El 8 pues que se mueva el 9, vean acá. ¿Se dan cuenta que se movió el día, al noveno día, y así hacia abajo? No dejé nada fijo. No sé si tienen alguna consulta, duda con esto. Como digo, hay muchos modelos, hay muchas formas de poder proyectar algo. Estas son algunas, ¿ya? Hay muchas más. Pero me interesa que por lo menos las más básicas ya sepan más o menos cómo pronosticar o cómo proyectar algún dato a futuro, ocupando alguno de estos métodos. Ya, aquí vimos promedio, vimos lineal, vimos exponencial y vimos ahora las polinómicas. Ya, algunos de estos métodos se pueden utilizar, sobre todo en producción, en fabricación o en ventas, se ocupan métodos como estos. Hay métodos, como digo, mucho más complejos también para poder proyectar. Por ahora lo más básico son estos. Y esto es lo que vamos a ocupar para la próxima semana en algún trabajo grupal que van a tener que hacer con notas. Y después viene un trabajo totalmente individual. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? Profe, ¿Vale? ¿al final tiene algo de un porcentaje o es mi idea?